gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y las acompañe siempre, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, Y del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerdan que habíamos visto unas dificultades. Exageraciones, y vamos a ponerle entre comillas, entre paréntesis, defectos. Bueno, ponle una o defectos. Hemos visto lo que era la divinización. O glorificación. ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan algo o no? Bueno, veíamos que para poder hablar con totalidad sobre Jesús, y no solamente de modo parcial, dejando de lado una u otra naturaleza de Jesús, tenemos que hablar en conjunto. Jesús siempre va a ser hombre y Dios, o Dios y hombre, nunca separado, nunca dividido y tampoco mezclado o confundido. ¿Sí? Entonces, algunos han querido hablar sobre Jesús de esta manera, concentrándose en su divinidad. Jesús es Dios, solamente Dios, dejando de lado lo que es la humanidad. Entonces nos preguntamos, si Jesús solo es Dios, ¿qué hay de su cuerpo? ¿Qué hay de su humanidad? Algunos dicen, es solamente apariencia, como una especie de fantasma que se aparece para darse a conocer, para darse a entender, para expresarse y luego termina. Pero Jesús solo es Dios. ¿Dudas? ¿Quedó claro? Muy bien. Otros dicen, por el contrario, se llama historización. ¿Qué quiere decir la historización? ¿Quién es el que hace historia? El hombre. Nosotros que vivimos en el espacio y en el tiempo, pero interpretamos los acontecimientos. No somos como las piedras o los animales que solamente estamos ahí. Bueno, digo, que solamente están ahí. La piedra está, si tú la quitas de su hábitat natural, la piedra, y la pones en el baño para que adorne, la piedra sigue siendo lo mismo. Tiene otra funcionalidad, pero que le di yo, hombre, no por sí misma. Por sí misma no dijo la piedra, hoy quiero ser adorno de baño. Y se fue caminando, ¿verdad? Las piedras, los animales, las plantas son arrojados a su forma de ser. Punto. El hombre es el que le cambia la utilidad o la funcionalidad. ¿Sí? Pero el hombre es el que hace historia. Él puede contar el tiempo, puede recordar lo pasado, vivir el presente y ya proyectarse o preparar su futuro. ¿Sí? Entonces, ya vislumbramos que aquellos que van por la historización dicen Jesús era un hombre, simple hombre, que apareció en cierto momento de la historia, dio su mensaje y luego al final de su vida terminó y murió. Bueno, lo mataron. Punto. Se acabó. De hecho, ¿se acuerdan que no me acuerdo del pasaje preciso, pero cuando se da el relato de la resurrección, al final dice que convencieron a algunos soldados con dinero
para que testificaran que los apóstoles habían ido en la noche, se lo habían robado el cuerpo y se lo habían llevado, para decir que estaba resucitado. Dice, y esta idea continúa hasta ahora entre los judíos. ¿Sí? Sí. Ahora, una especie de eso. Jesús es un mero hombre, no tiene nada divino, no es Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de un personaje interesante? Ay, muy bien. Arrio. Que podemos decir es el padre de estos detractores de la divinidad de Jesús, los que rechazan la divinidad, que se quedan solo con la parte humana. ¿Sí? ¿Qué decía Arrio? ¿Se acuerdan? Jesús es un hombre creado, dice, el más perfecto, el primero, pero siempre criatura, que fue adoptado por Dios para ser su hijo y a través de él hacer el bien, curar enfermos, expulsar demonios y todo, pero era porque fue adoptado por Dios. ¿Sí? Y terceros, la conceptualización. Decíamos, conceptualización es aquel que se queda en las ideas abstractas. Si yo preguntáramos, ¿quién es Jesús? Inmediatamente viene la respuesta, ¿verdad? Es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es el Salvador, es el Redentor, es el Hijo de María, pero solamente como conocimiento frío, conocimiento que tengo, que me han dicho o que he estudiado, pero nunca brota mi respuesta de mi experiencia personal. Se queda en puras formulaciones. Ya podemos ver, por ejemplo, los niños del catecismo de tercer año. Bueno, le haces el examen al niño para hacer la primera comunión y preguntas, a ver, ¿qué es la Eucaristía? La Eucaristía es el sacramento que nos da el cuerpo y la sangre de Jesús. Pero, ¿y qué? ¿Pero qué más? Pues eso es lo que estudié. Bueno, ¿y tú crees eso? Pues lo digo al catequista, yo creo que sí. Es un conocimiento repetido. Habíamos hablado de lo performativo y no solo informativo. No. ¿Quién conoce al Papa? ¿Qué saben sobre el Papa? A ver. Estratos biográficos, por ejemplo. Es argentino, jesuita. Ubican la imagen del Papa, su aspecto, ¿verdad? Sí. ¿Qué más? Bueno, etcétera. Eso es información. ¿Sí? Pero performación es ser discípulo del Papa, por ejemplo. Los alumnos, él daba clases de teología y sus alumnos recibieron no información del Papa, sino performación. Influyó su vida, la del Papa, en ellos, porque les transmitió no solo su conocimiento, sino su experiencia de vida. Siempre el conocimiento teológico o nuestra vida de fe tiene que ser performativa, tiene que influir en nuestra vida, en nuestra forma de pensar, en nuestros criterios de juicio, en nuestra vida moral. Si no, se queda en mera información. Información que luego se pasa de mano en mano, punto.
y nos hacemos luego fariseos. Damos el consejo, pero nos quedamos sin él. Performación, que por eso se dice, la palabra de Dios tiene un carácter performativo. Cuando la lees, dice, entra hasta lo más profundo de tu ser y te descubre los sentimientos del corazón y te mueve primero a hacer, a practicar, pero también te mueve a evaluar. Esto te lo pone Dios, esto lo dices del plan de Dios, y luego tú te confrontas con eso y dices, me hace falta una conversión, me hace falta un cambio, podría ser mejor por este lado, podría ser mejor por el otro. Por eso dice Pablo, la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. ¿Sí? Entonces, no es una fera, sí. ¿Me permites una interrupción chiquita? Fíjate que esto que dices está conectando con lo que acabamos de platicar en la clase anterior. La clase anterior hablábamos de la necesidad de que la fe parta de una experiencia de Dios. ¿Y cómo se dan estas experiencias de Dios? Pues ya estás mencionando la misma palabra de Dios que está viva, penetra hasta el corazón y transforma. Entonces la fe no es nomás lo que me enseñaron en el catecismo, sino algo que me da performación, como dices ahora. Podemos tener ejemplos simples de nuestra vida ordinaria de performación. Por ejemplo, las Olimpiadas. Cuando el personaje importante que va a dar inicio, va a inaugurar las Olimpiadas, dice, siendo las 9 de la mañana, doy por inauguradas las Olimpiadas. Eso tiene un carácter, una frase performativa, porque se está cumpliendo lo que está diciendo. ¿Sí? No es como el reportero que después de haberse dado inicio de las Olimpiadas dice, fulanito de tal, el día de ayer, a tales horas, dio por inaugurado los Juegos Olímpicos. Ya es información. Ya no es eficaz en el momento, sino es algo pasado. Pero nosotros no leemos la palabra como mera información pasada, sino que hacemos una conexión con la memoria, que también la memoria es viva, ¿sí? Y esa memoria que traemos al presente para volverla a vivir, ¿sí? Y nos prepara para otro camino que vamos a emprender. Pero es como el recoger los tres tiempos: pasado, memoria; presente, actualidad; y futuro, salvación, plenitud. Es un recoger en un solo acto. Por eso es performación. ¿Sale? Entonces, con no dar una mirada a la conceptualización, que es sacar o quitarle vida a Jesús y verlo solamente como un dato histórico. Sí, vamos a decirlo así, como un dato histórico. Un Jesús que vivió, un Jesús que pasó. O dicen que es Dios, dicen que nos salvó. Y basta. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Bien? ¿Todos? Ahora, en la actualidad, estamos asistiendo ya desde hace varios años a un redescubrimiento. Pienso yo que en modo general, este descubrimiento que se da de la figura de Jesús, se le está quitando todo su carácter trascendental. Y se está viendo a un Jesús como un personaje importante de la historia, como un caudillo libertador de su pueblo, como un modelo de humanidad, alguien que logró armonizar su vida interior con su relación con Dios y se pone como maestro de vida espiritual. Una especie de, como Buda, por ejemplo. ¿Han oído hablar de Buda? ¿Sí? Aquel que ha logrado ser iluminado por la divinidad y puesto en marcha su plena humanidad.
gestos humanos, de cordialidad, de amor, de paz, de acompañamiento hacia otros para lograr el mismo nivel, el mismo grado de, ¿sí? Entonces, no es ya el Señor. Jesús no es ya el Señor. ¿Han oído el himno de Filipenses que dice, Dios le dio el nombre que está sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua profese que Jesús es Señor, para la gloria de Dios Padre, ¿sí? ¿Cuál sería el nombre que Dios le dio a su Hijo para que todos nos dobláramos la rodilla ante Él? Jesús. Dios. Dios. Yo soy. Emmanuel. Fíjense bien, el mismo texto nos lo explica, dice. Le ha dado el nombre que está sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble. Espérense, al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, y toda lengua profese que Jesús es Señor. No es Jesús, sino el nombre de Jesús realmente es Señor. Dios ya se llamaba Jesús. El ángel le dijo, le pondrás el nombre Jesús porque su misión es salvar al mundo, salvar al hombre. Dios salva, eso es lo que significa Jesús. ¿Sí? Pero Dios le ha dado un nombre más grande que Jesús, es el Señor. Los apóstoles, cuando reciben las apariciones de Jesús después de haber resucitado, ¿cómo lo identifican? Dice Juan, es el Señor. ¿Por qué le dice Magdalena al jardinero, oye, si te has llevado a mi Señor, dime dónde lo has puesto? ¿Qué le dice Tomás cuando ve Señor mío? Dios mío. Esa manifestación. Exactamente. O sea, Señor abarca todo. Señor del cielo, de la tierra, de lo visible y de lo invisible. O sea, Dios Padre lo puso como Señor de todo. No es el Rey de Reyes, como ciertas confesiones cristianas lo han puesto. Sí que es Rey, Cristo Rey, lo celebramos, pero no solamente eso, es más grande decirle Señor. Y Señor, porque tú lo haces o lo declaras como tu Señor. Esa es la máxima confesión de fe, la que hace Tomás, Señor mío. No es el Señor en abstracto, sino es Señor mío, mi Señor. Y esa es a la conclusión a la que tendríamos que llegar después del curso. Bueno, no de este curso, sino de la vida. A decir, eres mi Señor. Pero de tal manera que se vea, no solamente con esa efusividad de las, por ejemplo, las Pascuas juveniles. ¿Qué hacen los muchachos en las Pascuas juveniles, los 3 días? Ah, Señor, eres mi todo, mi amigo, mi amor, no, yo contigo lo tengo todo, por la efusividad del momento, y luego se disuelve. O sea, tendría que ser declarar a Jesús mi Señor, por modo permanente, inclaudicable. Claro que la perfección humana no. Es el himno de Filipenses 2, del 6 al 11. Okay. Bueno, decíamos, ya no es el Señor, ya no se le declara como Señor. ¿Cómo se le llama? Hermano, nuestro hermano Jesús. Otro es el que me ayuda, mi amparo, mi ayuda, el que me libera, mi libertador, el precursor, el que adelanta las cosas.
el amigo, ¿o no? Muchos lo reconocemos como esto, ¿no? Como estos títulos, pero que todos se quedan muy abajo de lo que realmente es el Señor. Ustedes saben, hay un saludo que es muy común en todos lados, el chao. ¿Para qué lo utilizamos? Para los actividades. Adiós. Chao. Para despedirnos. El chao es un saludo italiano meramente para saludar al inicio y para terminar, para despedirse. Dar el chao es decirle adiós. Entonces, el origen de este chao es una expresión antigua de la época medieval de los reyes feudales, de los señores feudales, que el esclavo, el siervo, se inclinaba ante su señor y decía, su esclavo. En italiano es schiavo, suo schiavo, su esclavo, su sirviente, ¿verdad? Y esto fue degenerando, schiavo, se le quita la H y la C solamente con la I, con la vocal débil, y C-I es chi. Se empieza schiavo, schiavo, ciao, chao. Entonces, no es solamente un hola o un adiós. El chao es realmente decir, su siervo, aquí estoy, tú eres mi Señor, yo soy tu siervo. Y es una manera también bueno, es cultura general, pero ¿cómo tendríamos nosotros que referirnos a Jesús, verdad? Porque muchos pretendemos como, ¿qué hubo? Me digo, no van a sacar fotos. Y hacerlo de tal manera como amigual. Lo es porque él mismo se bajó, ¿sí? Pero tiene otra función, tiene otra finalidad. No solamente es ser mi compa, ¿no? Hay ciertos grupos juveniles que he escuchado que se refieren a Jesús como el chino. Ah, es el chino. El chino me ama. El chino buena onda. Ah, es el chino. Una familiaridad yo juzgaría como excesiva, de tal manera que me permite no comprometerme o no aceptar que él es superior a mí. Pasa lo mismo, por ejemplo, esa educación que algunos padres de familia tienen con sus hijos. Es que yo los doy la confianza total y yo los trato como si fueran mis amigos. Yo soy su amigo también. No, discúlpame. O sea, aquí hay, como dicen, hay niveles. Y se tienen que respetar, ¿verdad? ¿Quién pone límites? ¿Quién decide? Y quién ayuda poco a poco a madurar para que también se llegue a este nivel, ¿no? de autoridad y todo. Y pienso que en ese sentido lo hemos estado perdiendo. Lo hemos hecho tan humano, tan nuestro, que ya se confunde. ¿Sí? Ok, bueno, vamos ya para no ahondar tanto. Luego, es el camino. Sí, es el camino. Para humanizarse. Ay, pero un poco de... Camino para humanizarse. Les había comentado que Jesús es una figura que se contempla o se admira por su alto grado de perfección humana, ¿sí? De modelo de humanidad. ¿Sí? Se acercan a él como ejemplo, modelo para imitarlo. Cómo trataba a las personas, cómo conocía el corazón de las personas, cómo los orientaba, se involucraba en sus problemas y los ayudaba a salir de ellos. Incluso hasta Dios, mediante él, hacía sanaciones, expulsaba demonios, etcétera, ¿no? Entonces se acercan con él como simple modelo de humanidad. Si yo quiero crecer como ser humano, bueno, me acerco a Jesús, contemplo su vida y trato de mí. Pero sin dar el pasito que se necesita para declararlo Dios, declararlo trascendente a mí.
¿Sí? ¿Cuál sería nuestra tarea delante de este panorama? Uno dice, la tarea hoy es transmitir el contenido y significado original de la vida y persona de Jesús. Transmitir el contenido y significado original de la persona, de la vida y la persona de Jesús. Segundo es manifestar la continuidad de la fe en Jesús y presentarlo como Salvador actual. Como Salvador actual. La primera, cómo manifestar el contenido original. Lo que Jesús quiso, lo que Jesús dijo y quien Jesús era. Hombre y Dios. No por salvar la humanidad, dejemos a un lado de la divinidad. Y no por salvar la divinidad, dejemos a un lado de la humanidad. Jesús es Dios y hombre. Y así hay que presentarlo de manera completa. Ahora, dice lo segundo, manifestar la continuidad de la fe y presentarlo como Salvador actual. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo le puedo decir al muchacho de hoy, de este tiempo, que Jesús también lo sabe? Si él está metido en los rollos de la tecnología, está metido en tantas cosas que a veces distraen, pero que aún ahí también habla de Dios. ¿Cómo hacerle para decir, Él te salva? No te salva solamente de la pastillita que te dan para curarte la enfermedad. O no te salvan solamente los consejitos que te da el psicólogo para que salgas de tus crisis existenciales. Sino Jesús es el Salvador. ¿Y saben cómo hay que hacerlo? Dos cosas. Decíamos encuentro personal, encuentro vivo y personal con Jesús. Y segundo, testimonio de ese encuentro. Un estudio sobre cristología no sustituye tu seguimiento de Cristo. No es cuestión de saber muchas cosas sobre Él, de aumentar nuestra cultura cristológica, sino es seguirlo. ¿Para qué lo quieres conocer? Hazte la pregunta. ¿Para qué estás en este curso? ¿Por qué quieres conocer a Jesús? Para que cuando vayas al templo diga, mira, ella sí sabe, o sí sabe, o estudia los lunes en la noche. Estudia en la noche y sabe mucho de Jesús. Qué grande es, grandioso. ¿Para qué? Claro, sabe mucho. ¿O para qué quieres conocer a Jesús? Hazte la pregunta, ¿para qué lo quieres conocer? Y yo te regalo 3 verbos. Tatúatelos en el corazón. Conocer, amar, seguir. Conocer, amar, seguir. Esta va a ser tu tarea. Conocer a Jesús para amarlo más y seguirlo mejor. Y en ese seguimiento te vas a dar cuenta de que no caminas solo. No solamente tú vas atrás de Jesús, hay otros, ¿no? Hay otros que quieren conocerlo a tu lado, aquí en las butacas, ¿no? Pues somos comunidad de fieles. Y los que nos pidan testimonio de nuestra vida cristiana se van a fijar en nosotros como comunidad.
si reflejamos que somos una comunidad cristiana, fundamentada en los valores que Jesús nos da en el Evangelio. La iglesia creció así, ¿no? Por testimonio, por una vida común entre ellos y con Dios. Se reunían para la fracción del pan, para las enseñanzas de los apóstoles, para la oración y para la vida, para ayudarse unos a otros. Los que no eran cristianos decían, míralos cómo se aman. Eso, ese amor que vivían, contagiaba, atraía. No era, mira cuántos saben sobre Jesús y sobre Dios. Yo quiero ser como... No. Era la vida la que los hacía venir. ¿Sale? Y pienso yo que hoy por hoy, que estamos en una cultura plural, donde tenemos que luchar o buscar un lugar como fe cristiana para poder levantar la voz. Porque inmediatamente, no, tú eres católico y hablas con tu fe. No, estamos aquí en la sociedad. A ver, hay que ganarnos ese lugar, pero no con palabras, sino con nuestra vida. Y fíjense que este evento personal, este encuentro, luego se puede configurar, sí, como un evento de salvación y luego como un memorial. Los salmos, cuando los rezamos, siempre hacen este movimiento. Le dicen a Dios, Señor, acuérdate cuando nos sacaste de Egipto, cuando nos asististe durante el desierto, cuando nos diste la tierra prometida. Y ahora, delante de esta situación difícil, ayúdanos, ¿sí? Por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor, por tu poder, por tu gracia, ayúdanos. Pero siempre se le recuerda a Dios lo que ha hecho por cada una de esas situaciones. Y que cada vez por afronte una situación difícil o fuerte, siempre le recuerde a Dios ese momento. Acuérdate, Señor, cuando me salvaste del camión. Actúa en este momento como en aquel entonces. Eso es lo que decía, recoge el tiempo. O sea, porque Dios actúa en todos los tres tiempos que nosotros tenemos. Pasado, presente y futuro. Cuando hacemos la misa, es lo que hacemos. Le recordamos a Dios, ¿sí? Que su Hijo se ofreció por nosotros. Y que así como lo hizo en aquel tiempo, ahora lo vuelve a hacer. Y lo va a hacer. Se vuelve a meter Dios a nuestra vida, a nuestra realidad terrena y humana. Les voy a dar una tarea. Una tarea que va a tener 2 puntos. 1. Buscar, investigar o recordar el encuentro de un personaje bíblico con Jesús. Aquel que más te llame la atención, aquel con el que te sientas identificado, aquel con el que te... Saqueo. Saqueo, la samaritana, la hemorroísta, el centurión, la hija de Jairo, Lázaro, el amigo, algún apóstol, ¿sí? O sea, recuerda o busca o investiga un encuentro de algo, de un personaje bíblico con Jesús. Bíblico con Jesús. ¿Sí? Y a partir de ese encuentro que tuvo ese personaje con Jesús, expresa tu propio encuentro, ¿verdad? Con él. Siempre recordamos momentos cruciales de nuestra vida. Aquí para la hermana ¿cómo se llama usted? Lucy. La hermana de Lucy, pues fue ese momento de peligro donde sintió, donde dijo, aquí está. Y a partir de ahí transformó su vida. Y recuerde que cada encuentro con Jesús es performativo. Cambia la vida, la convierte, le da otra dirección. ¿Sí? Y al final, pudo haber sido en unos ejercicios espirituales, en una crisis emocional, existencial, psicológica,
el nacimiento de un nuevo niño, qué sé yo, ¿verdad? O sea, recuerda ese momento de encuentro con Él. Y para concluir simplemente ese detallito, el Papa Benedicto XVI, Dios es amor, el punto número 1, lo leen. Ya después que hayan hecho el ejercicio del personaje bíblico del propio encuentro, leen ese numerito. ¿De qué documento? Es un documento, es una encíclica. Dios es amor, número 1. Los documentos de la Iglesia, ¿sí?, siempre se dividen por numerales. ¿Sí? Entonces, de todo el documento, solamente el número 1 lo leen completito. Y listo. Ahora que si se ahorra un poco de tiempo, pues le ponen Dios es amor 1 en el buscador de Google. Todos los documentos pontificios se almacenan o se registran en actas en latín. Por eso el nombre que toman son la primera frase del documento. La frase con la que abre el documento es Dios es amor, y en latín sería Deus caritas est. Es conocido de manera, digamos, como el nombre científico, para que todos sepan cuál es. Bueno, si gustan, terminamos por hoy.